La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas de Madrid aquella noche de invierno. Alejandro, con solo 12 años, temblaba bajo un puente del Parque del Retiro. Su cuerpo menudo envuelto en una chaqueta raída que apenas lo protegía del frío cortante. Sus padres lo habían echado de casa esa misma tarde, después de descubrir una carta que él había escrito a un compañero de clase, confesando sus sentimientos confusos pero sinceros. «Eres una vergüenza», le había gritado su padre. Un hombre conservador que trabajaba en una fábrica de textiles. Mientras su madre lloraba en silencio, incapaz de defenderlo. Alejandro no entendía por qué su amor por otro chico lo convertía en un monstruo. Pero el rechazo era real, palpable como el agua que se filtraba por sus zapatos rotos. Al día siguiente, el sol tímido asomó entre las nubes. Pero para Alejandro, el mundo seguía siendo gris. Vagaba por el parque, evitando las miradas de los transeúntes, buscando un rincón donde nadie lo notara. Se acurrucó en un banco, las rodillas pegadas al pecho, intentando ignorar el hambre que le retorcía el estómago. Fue entonces cuando Carlos, un empresario millonario de 40 años, pasó por allí durante su paseo matutino. Carlos, dueño de una cadena de hoteles de lujo, había construido su imperio desde cero. Pero su vida personal era un vacío, divorciado, sin hijos, y ocultando su propia orientación sexual por miedo al escándalo en los círculos conservadores de la alta sociedad madrileña. Al ver al niño solo y desamparado, algo se removió en él. Se acercó con cautela, ofreciéndole un café caliente y una manta de su coche cercano. «¿Qué te pasa, chico? ¿Estás perdido?», preguntó con voz suave, pero firme. Alejandro levantó la vista, sus ojos llenos de desconfianza. Pero el hambre y el frío lo traicionaron, aceptó la ayuda, sin saber que ese encuentro cambiaría todo. Carlos no podía dejarlo allí. Llamó a servicios sociales, pero al ver la burocracia interminable, decidió intervenir personalmente. «Ven conmigo», le dijo, llevándolo a su ático en el barrio de Salamanca. Alejandro, aterrorizado pero exhausto, no opuso resistencia. En las semanas siguientes, Carlos se convirtió en su guardián no oficial, tramitando papeles para una tutela temporal mientras buscaba a la familia. Pero los padres de Alejandro se negaron a responder, para ellos. Él ya no existía. Carlos, que había luchado contra sus propios demonios internos durante años, vio en el chico un reflejo de su juventud reprimida. Creció en una familia católica estricta en Sevilla, donde cualquier desviación de la norma era pecado. Había casado joven para encajar, pero el divorcio lo liberó parcialmente, aunque el miedo a la exposición lo mantenía en las sombras. Ahora, al ayudar a Alejandro, sentía una mezcla de paternalismo y empatía profunda. Alejandro, por su parte, lidiaba con un torbellino emocional. En el lujoso hogar de Carlos, tenía comida, ropa y un techo. Pero el rechazo familiar lo carcomía. Soñaba con sus padres, con su hermana pequeña que lo abrazaba en secreto, y se preguntaba si alguna vez lo perdonarían. Carlos lo inscribió en una escuela privada, donde Alejandro intentaba adaptarse. Pero los rumores sobre su situación lo seguían. Un día, en el recreo, un compañero lo acorraló: «¿Eres el chico que vive con ese ricachón? ¿Qué le das a cambio?».
Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Pero también de rabia. Golpeó al chico, ganándose una suspensión. Al volver a casa, Carlos lo confrontó. No con ira, sino con comprensión. La gente hablará siempre, Alejandro. Pero tú decides quién eres. Esa noche, por primera vez, Alejandro lloró en brazos de Carlos, liberando el dolor acumulado. Carlos, conteniendo sus propias emociones, se dio cuenta de que su ayuda no era solo caridad, era una forma de redimirse a sí mismo. Los meses se convirtieron en años. Alejandro creció bajo la tutela de Carlos, quien se convirtió en una figura paterna, mentor y confidente. A los 15, Alejandro confesó abiertamente su orientación. Y Carlos, por primera vez, compartió su propia historia. Yo también lo oculté durante años, admitió, revelando cómo había perdido amigos y oportunidades por miedo. Esta conexión fortaleció su vínculo, pero también plantó semillas de conflicto. Carlos, inmerso en su mundo de negocios, enfrentaba presiones de socios conservadores que cuestionaban su adopción de un adolescente problemático. Uno de ellos, un viejo amigo llamado Miguel, lo advirtió: esto podría arruinar tu reputación. La sociedad no olvida. Carlos ignoró las advertencias. Pero internamente dudaba, ¿estaba ayudando a Alejandro o usándolo para llenar su vacío? Alejandro, meanwhile, navegaba por la adolescencia con altibajos. En la escuela, encontró un amigo en Javier, un chico de su edad que también luchaba con su identidad. Compartían secretos en las tardes de estudio. Y una vez, en un momento de vulnerabilidad, se besaron. Fue inocente, exploratorio. Pero Alejandro se sintió culpable. Como si traicionara a Carlos. Al contárselo, Carlos reaccionó con calma externa. Pero por dentro, celos inexplicables lo invadieron. No eran celos románticos, aún no, sino posesivos. Como un padre que ve a su hijo alejarse. Está bien explorar. Pero ten cuidado, le dijo, ocultando su turbulencia. Ese incidente marcó el inicio de tensiones sutiles. A los 18, Alejandro se graduó con honores, gracias al apoyo de Carlos. Decidió estudiar psicología en la Universidad Complutense, fascinado por los conflictos internos que él mismo había vivido. Carlos lo animó, pagando todo. Pero la independencia de Alejandro crecía. Empezó a salir más, uniéndose a grupos LGBT en Madrid, donde conoció a activistas que lo inspiraron. Uno de ellos, Pablo, un joven de 22 años, lo atrajo con su pasión por la igualdad. Salieron unas veces, y Alejandro sintió mariposas genuinas. Pero al volver a casa, Carlos lo interrogaba sutilmente: ¿quién es ese Pablo? ¿Es de fiar? Alejandro se irritaba, sintiendo que Carlos lo controlaba. No eres mi padre, Carlos. Solo me recogiste. Esas palabras hirieron a Carlos más de lo que admitiría. El conflicto estalló en una cena familiar improvisada. Carlos invitó a su exmujer, Elena, para celebrar el cumpleaños de Alejandro. Elena, una mujer elegante de 38,
Siempre había sospechado de la orientación de Carlos. Pero lo respetaba. Durante la cena, Alejandro mencionó a Pablo. Y Carlos, bajo la influencia del vino, soltó: no necesitas distracciones ahora. Concéntrate en tus estudios. Alejandro explotó: ¿distracciones? Como tú lo hiciste toda tu vida. ¿Escondiéndote? Elena intervino, calmando las aguas. Pero el daño estaba hecho. Carlos se retiró a su estudio, cuestionando si su ayuda había sido egoísta. Alejandro, en su habitación, lloró por la ingratitud que sentía haber mostrado. Esa noche, ambos se enfrentaron a sus demonios, Carlos a su represión, Alejandro a su dependencia. La sociedad madrileña, con su mezcla de progreso y tradición, amplificaba estos conflictos. En eventos de negocios, Carlos oía susurros sobre el chico que recogió, insinuando motivaciones oscuras. Decidió confrontar a Miguel, su socio, quien admitió: la gente habla. Carlos, podría afectar los contratos con inversionistas católicos. Carlos, furioso, defendió su decisión: Alejandro es familia ahora. Pero internamente, dudaba de su pureza. Había cruzado líneas emocionales. Meanwhile, Alejandro participaba en marchas del orgullo, donde se sentía libre, pero también expuesto. Un día, vio a su padre en la multitud, observándolo desde lejos. El corazón le latió fuerte, corrió hacia él. Pero el hombre se alejó, dejando a Alejandro destrozado. Al contárselo a Carlos, encontró consuelo, pero también una cercanía que lo confundía. A los 21 años, Alejandro se mudó a un apartamento propio, financiado por Carlos, pero con la intención de independizarse. Empezó a trabajar en una ONG para derechos LGBT, donde su pasión floreció. Pablo se convirtió en su novio oficial. Y por un tiempo, todo pareció perfecto. Pero Carlos, solo en su ático, sentía un vacío creciente. Invitó a Alejandro a cenar a menudo. Y en una de esas noches, bajo la luz tenue de las velas, confesó: te he visto crecer. Y me he dado cuenta de que mis sentimientos han cambiado. Alejandro, sorprendido, retrocedió. ¿Qué quieres decir? Carlos, con voz temblorosa, admitió su atracción. No paternal, sino romántica. El shock fue mutuo. Alejandro huyó, dejando a Carlos en agonía. Esa revelación desató una tormenta. Alejandro se sintió traicionado. ¿Toda la ayuda había sido una manipulación? Confrontó a Carlos al día siguiente: ¿me salvaste para esto? ¿Para convertirme en tu amante? Carlos negó, explicando que sus sentimientos evolucionaron con el tiempo. Pero Alejandro no escuchaba. Rompió con Pablo, culpando indirectamente a Carlos por su confusión. Meanwhile, la familia de Alejandro reapareció: su madre, arrepentida por una enfermedad terminal, lo buscó. Tu padre fue cruel. Pero yo te fallé, le dijo en un hospital. Alejandro, dividido, perdonó parcialmente. Pero el dolor persistía. Carlos, al enterarse, se ofreció a ayudar con los gastos médicos.
Pero Alejandro rechazó: no quiero tu dinero sucio. La brecha entre Alejandro y Carlos se amplió como un abismo. Alejandro se sumergió en su trabajo en la ONG, organizando talleres sobre aceptación familiar en barrios conservadores de Madrid. Allí conoció a más jóvenes como él, expulsados por su orientación. Y su empatía se convirtió en combustible para su activismo. Pero por las noches, solo en su apartamento, cuestionaba todo: ¿había sido ingrato con Carlos? ¿O Carlos había abusado de su posición? La sociedad española, con sus avances en derechos LGBT desde la legalización del matrimonio igualitario en 2005, aún albergaba bolsas de homofobia, especialmente en familias tradicionales. Alejandro veía esto en las historias que escuchaba. Y se daba cuenta de que su propio trauma era parte de un problema mayor. Carlos, por su lado, lidiaba con las consecuencias de su confesión. Perdió un contrato importante cuando rumores sobre su relación inapropiada circularon en la prensa rosa. Miguel, su socio, lo confrontó: te lo advertí. Ahora, o lo niegas públicamente o pierdes todo. Carlos, en un acto de rebeldía, decidió salir del armario en una entrevista con El País. Soy gay. Y ayudé a un chico que la sociedad abandonó, declaró, sin mencionar detalles sobre Alejandro. La reacción fue mixta: apoyo de progresistas, pero boicot de conservadores. Su imperio tambaleó, perdiendo millones en valor accionario. Carlos pagó el precio de su honestidad, pero sintió una liberación parcial. Sin embargo, el vacío por Alejandro persistía. Lo extrañaba no como amante potencial, sino como el hijo que nunca tuvo. Alejandro leyó la entrevista y sintió una punzada de culpa. Visitó a su madre en el hospital, donde ella le suplicó reconciliarse con su padre. Él también sufre. Hijo. La tradición nos cegó. Alejandro, reacio, accedió a una reunión. En un café del centro, su padre, envejecido y arrepentido, admitió: fui un cobarde. El miedo a lo que dirían los vecinos me dominó. Lágrimas fluyeron. Y Alejandro perdonó. Pero con condiciones: debes aceptarme como soy. El padre asintió, prometiendo cambiar. Esta reconciliación sanó parte de Alejandro, pero lo hizo reflexionar sobre Carlos. ¿Merecía él el mismo perdón? En una marcha del orgullo, Alejandro vio a Carlos desde lejos, participando por primera vez. Sus ojos se cruzaron, y Alejandro sintió un tirón emocional. Después del evento, se encontraron en un bar cercano. Lo siento, dijo Carlos. Mis sentimientos me traicionaron. Pero nunca quise lastimarte. Alejandro, con voz quebrada, respondió: me salvaste la vida. Pero me confundiste. Hablaron horas, desentrañando años de emociones reprimidas. Carlos admitió que su atracción fue un error de confusión paternal romántica, influida por su soledad. Alejandro reconoció su dependencia y gratitud. Acordaron una tregua, pero la tensión latente permanecía. Meses después, Alejandro enfrentó una crisis en la ONG. Un donante conservador retiró fondos al enterarse de su historia personal, alegando conflictos éticos. La organización tambaleó. Y Alejandro, desesperado, consideró pedir ayuda a Carlos.
Pero el orgullo lo detuvo. En cambio, organizó una campaña crowdfunding que atrajo atención mediática. En una entrevista, defendió su causa: ser gay no es una elección. Pero rechazar a un hijo sí lo es. La sociedad respondió positivamente. Pero también con hate online. Un anónimo lo amenazó, recordándole su pasado en la calle. Alejandro se asustó. Pero siguió adelante, pagando el precio de la visibilidad con ansiedad constante. Carlos, al ver la entrevista, sintió orgullo y preocupación. Decidió donar anónimamente. Pero Miguel lo disuadió: ya perdiste suficiente por él. Carlos ignoró, transfiriendo una suma generosa. Cuando Alejandro descubrió la fuente, enfureció: otra vez controlándome. Confrontó a Carlos en su oficina. No es control. Es apoyo, replicó Carlos. La discusión escaló, revelando resentimientos profundos. Alejandro acusó a Carlos de paternalismo tóxico. Carlos lo llamó ingrato. Salieron heridos. Pero esa confrontación fue catártica. Alejandro profundizó su relación con su familia reconstruida. Su hermana, ahora adulta, lo visitaba a menudo, compartiendo recuerdos. Pero el padre luchaba con la aceptación plena. En una cena, comentó casualmente sobre la fase de Alejandro, desatando una discusión. No es una fase, papá. Es quien soy. El padre se disculpó. Pero el incidente recordó a Alejandro las raíces profundas de la homofobia. Meanwhile, en su vida romántica, Alejandro empezó a salir con un compañero de la ONG. Luis. Un hombre de 28 años con una historia similar. Luis lo entendía. Y su relación floreció sin dramas iniciales. Pero Carlos reapareció en su mente. ¿Podía cerrar ese capítulo? Carlos enfrentó su propia crisis moral. En una terapia que inició posconfesión, exploró sus motivaciones. Ayudé a Alejandro para redimirme, admitió al terapeuta. Pero fue ético. El proceso lo llevó a cuestionar su vida. ¿Había sacrificado su autenticidad por el éxito? Decidió vender parte de su empresa para enfocarse en filantropía LGBT, fundando una fundación para jóvenes expulsados. En el lanzamiento, invitó a Alejandro como orador. Alejandro aceptó, viendo una oportunidad de cierre. En el evento, ante una audiencia diversa, Alejandro habló: Carlos me salvó. Pero el verdadero salvador es la aceptación. Carlos, emocionado, sintió redención. Sin embargo, la paz fue efímera. Un tabloide publicó una historia sensacionalista: El millonario y el chico de la calle, amor prohibido. Basado en rumores. Distorsionaba todo. La sociedad reaccionó con escándalo. Carlos perdió aliados. Alejandro enfrentó acoso en el trabajo. Ambos negaron. Pero el daño estaba hecho. Alejandro, furioso, culpó a Carlos: tu salida del armario nos expuso. Carlos replicó: tu activismo también. La traición percibida los separó nuevamente. Alejandro se refugió en Luis, quien lo apoyó incondicionalmente. Juntos, demandaron al tabloide por difamación, ganando el caso y donando la compensación a la fundación de Carlos. Este gesto legal fortaleció a Alejandro, pero lo agotó emocionalmente.
Carlos. Meanwhile, viajó a Sevilla para confrontar su pasado familiar. Su madre, viuda y devota, lo rechazó inicialmente. Dios no aprueba esto. Pero tras conversaciones dolorosas, encontró una aceptación tentativa. ¿Eres mi hijo?, dijo finalmente. Carlos regresó a Madrid transformado, listo para enmendar. En una noche lluviosa, similar a la de su encuentro, Alejandro llamó a Carlos. Necesitamos hablar. De verdad. Se reunieron en el mismo banco del Retiro. Bajo la lluvia. Desnudaron sus almas, miedos, errores, gratitudes. Alejandro admitió: te quiero. Pero no románticamente. Eres mi familia. Carlos, con lágrimas, aceptó: eso es suficiente. Abrazados, sellaron una paz genuina, pagando el precio de años de conflicto con una conexión más pura. Con la reconciliación, Alejandro y Carlos navegaron por una nueva dinámica. Alejandro continuó su activismo, ahora con el respaldo sutil de la Fundación de Carlos. Juntos, organizaron eventos para familias en crisis, compartiendo sus historias como ejemplo. En uno de estos talleres, Alejandro conoció a un padre angustiado cuyo hijo había sido expulsado. Hice lo mismo que tu padre, confesó el hombre. Alejandro, con empatía, respondió: el perdón es posible, pero requiere cambio. Carlos, observándolo, sintió orgullo paternal genuino, libre de confusiones pasadas. Sin embargo, la sociedad no olvidaba. Comentarios online persistían, cuestionando su relación. Ambos aprendieron a ignorarlos, enfocándose en el impacto positivo. Luis se convirtió en un pilar para Alejandro. Su relación evolucionó a convivencia, mudándose juntos a un apartamento en Chueca, el barrio gay de Madrid. Luis, un abogado especializado en derechos humanos, lo ayudaba a lidiar con las presiones. Pero no todo era idílico. Luis a veces celaba el vínculo con Carlos: parece que él es tu prioridad. Alejandro lo tranquilizaba: es historia, no competencia. Internamente, Alejandro lidiaba con residuos de trauma, pesadillas sobre la calle, dudas sobre su valía. En terapia, exploraba estos, dándose cuenta de que el rechazo inicial lo había moldeado, pero no definido. Carlos, liberado de su imperio parcial, dedicó tiempo a la fundación. Contrató a jóvenes LGBT para roles clave, creando un legado. En una gala de recaudación, conoció a Rafael, un artista de 35 años, abiertamente gay. Rafael, con su espíritu libre, atrajo a Carlos. Salieron. Y por primera vez, Carlos experimentó una relación honesta, sin secretos. No escondas nada, le dijo Rafael. Carlos, aprendiendo, compartió su historia con Alejandro. Quien lo apoyó: mereces felicidad. Esta aprobación cerró un ciclo para ambos. Pero el drama resurgió con la familia de Alejandro. Su madre empeoró. Y en sus últimos días, reveló un secreto: tu padre sabía de tu orientación antes, pero lo negaba por vergüenza social. Alejandro,
Devastado. Confrontó a su padre: ¿por qué no me protegiste? El padre, quebrado, admitió: fui débil ante las expectativas. Esta verdad profundizó la herida. Pero también impulsó a Alejandro a abogar por educación familiar. En el funeral, Carlos estuvo a su lado, ofreciendo consuelo silencioso. La hermana de Alejandro, agradecida, le dijo: gracias por salvarlo. Carlos respondió: él me salvó a mí. La presión social escaló cuando un político conservador usó su historia en un discurso contra la agenda gay. Casos como este corrompen la familia tradicional, proclamó. Alejandro respondió en redes, ganando aliados pero también enemigos. Recibió amenazas, forzándolo a aumentar seguridad. Luis lo urgió a bajar el perfil: no vale la pena el riesgo. Pero Alejandro, impulsado por convicción, continuó: el silencio es lo que nos mata. Carlos, preocupado, ofreció protección privada, que Alejandro aceptó a regañadientes. Esta dependencia renovada tensionó su relación con Luis, quien sintió excluido. En una confrontación, Luis explotó: Carlos, otra vez. ¿Cuándo seré suficiente? Alejandro, herido, replicó: no es sobre él. Es sobre supervivencia. La discusión llevó a una separación temporal. Luis se mudó, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Reflexionó sobre sus elecciones: había priorizado el activismo sobre el amor. Meanwhile, Carlos y Rafael enfrentaron su propio conflicto. Rafael, celoso de la atención a Alejandro, cuestionó: ¿aún sientes algo? Carlos negó. Pero la duda plantada erosionó su relación. Alejandro buscó consejo en su terapeuta, quien lo animó a equilibrar vida personal y pública. Decidió reconciliarse con Luis, admitiendo: te necesito más que a la causa. Luis volvió, fortaleciendo su vínculo con honestidad. Carlos, inspirado, profundizó con Rafael, estableciendo límites claros. La sociedad, meanwhile, evolucionaba. Una ley nueva protegió mejor a jóvenes LGBT, parcialmente gracias a su advocacy. Alejandro vio esto como victoria, pero pagó con agotamiento emocional. Un giro inesperado ocurrió cuando Miguel, el ex socio de Carlos, traicionó confidencias en un libro de memorias. Reveló detalles distorsionados sobre su relación, pintando a Carlos como manipulador. El escándalo revivió. Carlos demandó, pero el daño reputacional fue inmenso. Alejandro, solidario, testificó en corte: Carlos es un héroe, no un villano. La victoria legal vindicó a Carlos, pero costó amistades y salud. Sufrió un estrés que lo hospitalizó brevemente. Alejandro lo visitó: no debiste sacrificarte tanto. Carlos sonrió: por ti. Valió. Con el tiempo, Alejandro ascendió en la ONG, convirtiéndose en director. Su influencia creció, hablando en conferencias internacionales. En una en Barcelona, conoció a sobrevivientes similares, reforzando su propósito. Pero el éxito trajo envidias. Un colega lo acusó de nepotismo por el apoyo de Carlos. Alejandro defendió su integridad, pero la duda interna lo carcomió: ¿habría llegado tan lejos sin él? Esta marea de autocrítica lo llevó a una crisis existencial. Carlos, recuperado,
Expandió la fundación a otras ciudades españolas. Rafael lo apoyaba. Y su relación floreció. En una cena doble con Alejandro y Luis. Celebraron hitos. Pero bajo la superficie. Tensiones sutiles persistían, conversaciones sobre el pasado evocaban dolores. Alejandro propuso, dejemos atrás los errores. Todos acordaron. Pero sabían que las cicatrices perduraban. La alta tracción llegó con una campaña nacional contra la homofobia familiar. Alejandro la lideró. Con Carlos como patrocinador. En el lanzamiento. Ante miles. Alejandro compartió, fui expulsado a los 12. Pero encontré familia en lo inesperado. El público aplaudió. Pero un manifestante conservador interrumpió. Gritando insultos. Seguridad intervino. Pero el incidente sacudió a Alejandro. Recordándole la fragilidad del progreso. El clímax se acercó cuando la familia de Luis, conservadora de Andalucía, rechazó su relación. No es natural, declaró su padre en una visita. Luis, destrozado, confrontó, es amor. Papá. Alejandro lo apoyó. Pero vio paralelismos con su pasado. Esto fortaleció su resolución. Pero también expuso vulnerabilidades. Meanwhile, Carlos enfrentó un desafío legal de socios, alegando fraude por su salida del armario. Rafael lo defendió en corte, ganando. Pero el estrés tensionó su relación. ¿Vale la pena?, preguntó Rafael. Carlos afirmó, por autenticidad. Sí. Alejandro, inspirado, escribió un libro sobre su jornada. Del banco al orgullo. Se convirtió en bestseller. Pero atrajo críticas, algunos lo acusaron de explotar su trauma. En una firma de libros. Un lector lo confrontó, ¿y el millonario? ¿Fue tu sugar daddy? Alejandro, calmado, respondió, fue mi salvador. Y pagamos precios altos. Carlos leyó el libro. Emocionado. Y lo felicitó, capturaste la verdad. La tensión culminó en una crisis personal para Alejandro. Diagnosticado con burnout. Se retiró temporalmente. En aislamiento. Reflexionó sobre decisiones, perdonar a su familia. Reconciliarse con Carlos. Elegir a Luis. Cada elección tuvo costos, pérdida de inocencia. Relaciones rotas. Exposición pública. Carlos lo visitó, descansa. Has dado suficiente. Alejandro admitió, a veces dudo si valió. Carlos replicó, cambiaste vidas. Incluidas la mía. Luis propuso matrimonio en una cena romántica. Alejandro aceptó, sellando su compromiso. La boda. En Madrid. Fue íntima, Carlos ofició como testigo. Su familia asistió. Su padre, transformado, dio un discurso, orgulloso de ti. Pero ausencias dolieron, amigos perdidos por escándalos. La sociedad celebró. Pero Had persistió online. Carlos y Rafael se casaron poco después. En una ceremonia discreta. Alejandro dio el brindis, gracias por verme cuando nadie más lo hizo. La mutua gratitud cerró ciclos. Pero no sin reflexión sobre mautunéticos, ¿fue su vínculo apropiado desde el inicio? Años después. Alejandro lideraba una red nacional de apoyo. Su vida con Luis era estable.
Con adopción en horizonte. Carlos. Semi-retirado. Disfrutaba su matrimonio. Pero en reuniones. Recordaban el camino, rechazos. Traiciones. Despertares. La sociedad española avanzaba. Pero desafíos permanecían. En una reflexión final. Alejandro se preguntó, ¿el amor justifica cualquier sacrificio? ¿O hay límites que no deben cruzarse? Esta pregunta lo perseguía, invitando a debate eterno. ¿Fue correcto que Carlos interviniera en la vida de Alejandro? ¿O su ayuda inicial cruzó fronteras éticas inevitables?